Hay una orden de aprehensión contra Ricardo Salinas Pliego. Bueno, eso no es todo. Estuvo a 2 semanas de pisar una de las cárceles más infames de los Estados Unidos, Rikers Island, que es, para el que no lo sepa, la cárcel más brutal que tiene Nueva York, con la peor calaña que pueda haber en Estados Unidos. Bueno, una jueza estadounidense declaró a Ricardo Salinas Pliego allá en desacato y básicamente le dijo, si no me pagas $20 millones que no has pagado en impuestos y se lo quisiste pasar a AT&T, te vamos a mandar directo a esa cárcel con violadores, asesinos y pandilleros. Aquí no es México, aquí o pagas o al bote. Déjenme mostrarles las fuentes, ¿eh? Ahí esta es la nota del día que yo creo que todos tenemos que hablar de esto. La jueza Andrea Masley. Ahora ya se saben más datos de esto. ¿Por qué lo iban a meter a la cárcel? Bueno, esto todavía no lo ha librado Salinas Pliego del todo. Apenas dio una fianza para no estar en la cárcel provisionalmente por una deuda que viene arrastrando Salinas Pliego, haciendo lo que mejor sabe hacer, no pagar impuestos. Tiene una deuda con AT&T que viene no de ahorita. O sea, imagínense, ha evitado pagarles desde el 2014. Pensó que estaba en México, ¿no? Y que ahí podía controlar la Suprema Corte y hacer y deshacer y no pagar nada, ¿no? Ya tenía Estados Unidos todo listo, ¿eh? Ya había una celda con el nombre de Salinas Pliego. Ya tenían la orden de arresto. No es que a lo mejor no. Ya le habían girado una orden de arresto a Salinas Pliego. Ya tenían una cárcel asignada a donde tenían que recluirlo, ¿eh? La única manera en la que evitó esto fue soltando $25 millones en fianzas para que no lo metan por lo pronto a una cárcel estadounidense. Cuando vemos este tipo de notas, por cierto, y luego lo ven ustedes, dice por aquí alguien, ¿no? No lo creo. Difícil de creer si yo te dijera en México. Pero esto es en Estados Unidos. Ahí, México, del que tanto reniega Salinas Pliego, le ha tolerado demasiado. En Estados Unidos no. Se hace llamar el tío Richie, ¿no? Como si fuera un personaje millonario. Ahora les voy a mostrar por qué realmente este tipo está quebrado y vive de las apariencias, como muchísimos otros, ¿eh? Ahora está caminando sobre una cuerda floja precisamente, pues porque resulta que además de esta demanda que tiene con AT&T, Salinas Pliego le debe un montón de dinero al SAT en México, para los que no nos siguen de México, le debe a fondos estadounidenses, tiene demandas internacionales. O sea, este tipo debe donde sea. Y es el mismo que se la pasa llamando flojos y mantenidos a los mexicanos, a los que él despectivamente llama pobres. Y dice que los mexicanos son pobres porque quieren. Así nos dice. Y resulta que debe más de lo que vale. Ahora, vamos por partes. Miren, esto comenzó en el 2014. Les cuento la historia. Salinas Pliego, pues le vendió a AT&T su negocio de Usacell. Yo creo que se acuerdan de Usacell, ¿no? Esta empresa de telefonía móvil que competía con Telcel. Bueno, pues terminaron ahí vendiéndola a AT&T. Luego vendió Nextel, México, que también pertenecía a Salinas Pliego, por 1,900 millones. Hasta ahí todo bien, ¿no? En total, AT&T se gastó más de 10,000 millones en México para poder intentar competir contra Telcel. Nada más que en esa venta hay algo que se le olvidó a Salinas Pliego decirle a AT&T, que yo diría que con dolo, ¿eh? Salinas Pliego, bueno, y AT&T partió de la idea de que, bueno, este señor es un empresario, supongo que pues exitoso, porque así es como él se vende, y supongo que como todo empresario, pues hace las cosas bien. Digo, en Estados Unidos y aquí en Canadá, cuidadito que no pagues $1, porque al otro día tienes al CRA o al SAT mexicano, lo que sería el equivalente al SAT mexicano aquí, tocándote la puerta, y si no les pagas, se cobran. Entonces AT&T pensó que Salinas hacía lo mismo, que pagaba impuestos como cualquier mexicano. Resulta que Salinas vendió estas empresas que traían pasivos fiscales que no había liquidado. O sea, impuestos que nunca pagó, como es su costumbre, ¿no? Cuando AT&T se da cuenta de esto, pues lo demanda en Nueva York.
porque el acuerdo lo hicieron allá. Y Salinas Pliego pensó que iba a jugar con ellos como lo hace en México, ¿no? De cóbrenme si pueden y a ver, háganle como quieran. Bueno, el caso avanzó, no lo resolvieron. Salinas y sus empresas en Estados Unidos no pudieron hacer lo que en México. Se hicieron los locos y resulta que en el 2023 los declararon en desacato judicial en una corte estadounidense. Aún así le valió. Y como seguían sin pagar, pues en julio del 2024, junio del 2024, la jueza Masley fue directo contra Ricardo Salinas Pliego como persona física. Él está muy acostumbrado a decir, no, yo no debo, deben mis empresas. Entonces, pues, y tampoco es que deba, es que yo les hago un favor por existir, ¿no? Pensó que iba a aplicar la misma en Estados Unidos y, en todo caso es contra mis empresas. No, papacito, es contra tu persona. Y la jueza Masley le gira una orden de aprehensión a Ricardo Salinas Pliego. A menos que, y solo sí, le dio 2 semanas para que pagara 20 millones o se fuera a esta cárcel de Rikers. Ojo con esto, ¿eh? No es cualquier cárcel. Rikers Island es conocida porque es una cárcel que tiene torturas. Hay mucha gente se ha quitado la vida. Hay mucho hacinamiento. Es una de las peores cárceles que tiene Nueva York. Ya están mandando a Ricardo Salinas Pliego ahí. Fíjense, para tener un contexto, en el 2022, a donde se iba a ir a vivir el que se autollama Tío Richie, como si fuera un hombre de negocios exitosos, según él, ¿no? Ahora les voy a demostrar cómo esto es pura fanfarronería. En el 2022 hubo 19 muertes en Rikers Island. Solo en ese penal, por negligencia. Human Rights Watch, que lo tiene incluso en la lista negra de cárceles, pues por todo lo que ha pasado ahí. Mucha gente que ha estado ahí, Harvey Weinstein, Tupac, el que asesinó a John Lennon, lo mandaron para allá. O sea, imagínense qué tipo de gente. Mara Salvatruchas, cuando agarran a uno lo mandan a Rikers Island. Ese era el destino de Salinas Pliego, si no pagaba esa fianza. ¿Qué clase de exitoso empresario, así como él se quiere autovender, anda arrastrando órdenes de aprehensión en Estados Unidos por no pagar impuestos de hace 10 años? Bueno, esto nada más está pasando en Estados Unidos, porque es toda una fichita, En México, esta persona le debe al SAT más de 74,000 millones de pesos. Lo confirmó la misma Claudia Sheinbaum. Nada más que en México, yo no sé por qué se le tiene tanta condescendencia a un tipo como este, un tipejo como este. ¿Por qué? ¿Por qué le tienen tanta condescendencia? Y todavía se pasea ahí en los podcasts como, soy un empresario exitoso en mi yate, ya comieron pobres, porque le encanta poner eso en sus redes sociales, ¿no? Los chairos corrientes de Morena. Yo me gasto mi dinero que echo con el sudor de mi frente. Ay, por favor. ¿Cuál dinero? ¿Cuál sudor de su frente? Es un tipo quebrado. Vaya, Sheinbaum le dijo hace unos días, toma chocolate y paga lo que debes. ¿Saben cuánto debe? Debe. Y hagan las cuentas. Ahorita yo se los voy a ir sumando aquí para que vean si realmente es el hombre millonario que dice ser. Este tío está quebrado. Miren. Son más de 4,000 millones de dólares, si lo pasamos en dólares, lo que debe Ricardo Salinas Pliego a través de sus empresas al SAT. Y cuando le quieren cobrar esos 4,000 millones de dólares que debe, dice que es persecución política. Que le quieren echar a Hacienda o al Poder Judicial. Pues no quiere pagar. Porque aparte, en el 2017... TV Azteca emitió bonos por 400 millones de dólares. Fíjense nada más lo que hizo TV Azteca, Sacó bonos por 400 millones de dólares. O sea, querían dinero prestado. Y daban un interés del 8.25 anual. Entonces, si tú tienes un dinero, una cartera de inversión, dices, oye, pues a veces hay quien manejan estos fondos de inversión. Puede ser tu banco, qué sé yo. Oye, pues vamos a poner dinero en TV Azteca, se ve una empresa respetable, 8.25% anual de rendimiento, pues juega. Todo bien, hasta que la gente que le prestó dinero a TV Azteca
en el 2021, pues dejaron de pagar con el pretexto de la pandemia. Y usaron jueces en México del Poder Judicial para congelar cobros. Y entonces hicieron legal que nadie les cobrara lo que debían. ¿Qué pasó? Bueno, hoy ya no debe 400 millones. Hoy TV Azteca debe 565 millones que no ha pagado. ¿A quién? Pues a 2 fondos de inversión en Estados Unidos, y con ellos no se juega. No es la historia como si estuviera en México, a donde está tan acostumbrado a mangonear. Le debe a Cyrus Capital y le debe a Contrarian Capital. Esos no se andan con juegos, ¿eh? Ahí no hay te pago mañana, vente pasado mañana. Ellos también en Estados Unidos en junio del 2023 metieron también en México un arbitraje usando el TEMEC. ¿Por qué? Pues porque dicen que el gobierno está protegiendo ilegalmente a Salinas Pliego a través de sus jueces corruptos. Y ni cómo decirles que no. Ahí, ¿cómo lo defiendes? O sea, ¿cómo te explicas que un tipo así de cínico, déspota, prepotente, que no paga impuestos y le debe a medio mundo? Y cuando dicen, a ver, Salinas Pliego está usando descaradamente al Poder Judicial mexicano para evitar pagar los impuestos que debe, pues la verdad tienen razón. Y ahora ya le están exigiendo al gobierno federal, a ver, pues que intervengan en esto, porque si México pierde ese arbitraje, resulta que todos vamos a tener que pagar con dinero público el dinero que debe este tipejo. Imagínense ustedes, si perdemos ese arbitraje, ahora resulta que esos 565 millones de dólares que no ha pagado Ricardo Salinas Pliego, lo vamos a tener que pagar los mexicanos. Ya mucho tuvimos con la manera en la que se hizo de TV Azteca. No es un invento, ¿eh? Catherine P. Paget. Por cierto, se apellida como mi contadora. Asesora legal de los fondos, ¿eh? Y ella lo dijo. Los demandantes son administradores registrados en Estados Unidos con operaciones legales pues en México. Nada de paraísos fiscales turbios. Ahí no hay compras ilegales. Compraron los bonos con reglas claras. Y ahora el señor no quiere pagar porque un juez mexicano le dijo, no, hombre, no pagues, no hay problema, yo te defiendo. La pandemia ya se acabó. Y Salinas Pliego sigue sin pagar. TV Azteca. Entonces, fíjense en esto, ¿eh? Vayan sumando. 20 millones que le exigió la Corte de Nueva York. De dólares. Todo lo que les voy a decir son dólares, ¿no? 20 millones de dólares que tuvo que pagar de fianza para no irse al bote en Rikers Island. Súmenle 74 mil millones de pesos que deben impuestos mexicanos al SAT, que si lo pasamos a dólar estamos hablando de 565 millones de dólares adicionales que le exigen los inversionistas. Bueno, perdón, estos 74 mil millones de dólares que le exige el SAT creo que son algo así como 4 mil millones repito, estos 74 mil millones de pesos que Ricardo Salinas le debe al SAT son como 4 mil millones de dólares. Súmenle. 565 millones de dólares de esta historia que les conté que está en arbitraje. Vayan sacando cuentas. Y aún así, el que se autodice tío Richie, pues sale en redes presumiendo helicópteros que debe, caballos, motos, relojes, burlándose de la clase trabajadora. ¿Cómo no se va a irritar la gente a la que le debe dinero Salinas Pliego? Es como el vecino que te debe, que nunca te paga y se la pasa presumiendo viajes. Y encima es el mismo que se burla de la clase trabajadora en México y dice que son mantenidos los estudiantes, ¿no? En redes sociales hasta él mismo se pone tío Richie, como si fuera un personaje de Disney, ¿no? El tío Ricky Ricón. Su realidad financiera está podrida. Yo no sé cómo todavía hay en México algunas personas, perdón por lo que voy a decir, pues bajas de criterio, que lo ven como un ejemplo de éxito. ¿Éxito de qué? ¿Qué éxito puede haber en alguien que debe más de lo que vale? ¿Qué éxito hay en estar al borde del arresto internacional? Bloomberg dice, fíjense nada más en este dato,
Por eso luego sale a decir, Bloomberg, no, eso es una gran mentira. Uno no vale lo que dice Bloomberg, valemos más. Sí, pero no quiere aceptar la realidad que está quebrado. Bloomberg dice que su fortuna es de $7,500 millones. 7,500 millones, ¿eh? Forbes dice que no es cierto, que él no vale más de $5,500 millones. Cualquiera me va a decir, no, pues es un montón de dinero, ya lo quisieras tú para un fin de semana. No, gracias, yo paso. Y ahora les voy a decir por qué. $5,500 millones, dice Forbes que vale. Forbes, Ricardo Salinas Pliego. Suponiendo que eso es cierto. A ver, si estamos diciendo que le debe $4,000 millones al SAT, si le debe 565 millones a los bonos, y acaba de soltar 25 millones, algunos dicen que 20 y otros que 25 millones de una fianza para no irse a la cárcel en Rikers Island, en Estados Unidos, pues ¿cuánto dinero le queda? ¿Qué tan real es esa supuesta fortuna que dice? ¿Cuántos de esos activos no están sobrevalorados? ¿O ya se los embargaron? ¿O están a punto de quebrar? A ver, TV Azteca ya no es un negocio. Por favor. El otro día, por pura curiosidad, me metí a ver las gráficas de... Es más, déjenme ver si se las pongo por aquí. Porque se vale a veces echarse una autoflor, ¿no? De pronto... Y creo que hasta se los posteé, ¿no? Que además eso es producto, por supuesto, de que en su momento Televisa y TV Azteca pues eran los grandes negocios cuando hablábamos de que aquellos tiempos en donde ¿qué más ibas tú a ver? Pues no tenías nada más que ver más que TV Azteca, ¿no? Por aquí les tengo porque por cierto, les tengo que dar las gracias por este número que les voy a mostrar. Déjenme, se los voy a poner por aquí. Ahora sí que no es vituperio, pero pues yo creo que vale la pena. Pues a ver, este negocio de TV Azteca, ¿qué tanto puede valer? Yo les decía por ahí, oigan, los volvimos a lograr. Gracias a ustedes que lo hicieron posible. The Mexican Family, vistas mensuales. Muchas gracias a todos ustedes. 150 millones prácticamente de vistas. Telerisa, 86 millones. Noticias Telemundo. Telerisa, 86 millones. TV Azteca, 83 millones. Para una cadena pues que se supone que es pues nacional, pues a mí me parece que pues simplemente ya no le dan los números. ¿Cuántos actores ahí tienen? ¿Cuántos programas? ¿Cuántas novelas? ¿Cuántos noticieros? Y no nada más eso, ¿eh? Banco Azteca tiene problemas regulatorios. Electra depende de un modelo que se está agotando. El de venderle electrodomésticos a créditos impagables a los que menos tienen, con tasas abusivas. De ahí se hace de dinerito Ricardo Salinas Pliego, quitándole dinero a los que menos tienen. Créditos a 1000 años a tasas terribles. Por eso, pues ahora está intentando blindarse para, por supuesto, huir de su propia realidad, ¿no? Porque sabe que ya no tiene dónde cubrir sus obligaciones fiscales. Y lo único que está haciendo Salinas Pliego, pues es ganar tiempo. Y mientras tanto, pues usa todo su aparato mediático con TV Azteca para distraer, ¿no? Entrevista a influencers. Ahora resulta que sale haciendo videos motivacionales. Se la pasa generando polémica, atacando al gobierno. ¿Para qué? Para luego venderse como víctima cuando le cobren. Nada más que del otro lado del río Bravo, nadie le compra ese cuento. Allá tiene órdenes de aprehensión, que por lo pronto no se están ejecutando porque dejó una fianza. Y lo que está en juego ya no nada más es la imagen de este hombre que en realidad es un fracasado. ¿Cómo se hizo de TV Azteca? O sea, yo no estoy diciendo mentiras. Todo aquí tiene sus fuentes periodísticas, ¿eh? ¿Cómo se hizo Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca? Díganmelo en el chat. Ahí tienen ustedes, ¿eh? Fuentes para que no digan. Ricardo Salinas Pliego pierde otro juicio fiscal. TV Azteca deberá pagar más de 3,500 millones de pesos al fisco mexicano. Ahí lo tienen. Un juez ordena a Grupo Electra el pago de 2,000 millones de pesos en impuestos al SAT. Exhiben modus operandi de Salinas Pliego para no pagar impuestos. Ya debe 74,000 millones de pesos, justo lo que yo les decía, que al tipo de cambio son alrededor de 4,000 millones de dólares. De un tipo que dice que Forbes vale 5,500, hagan cuentas, pues no tiene nada.
Imagínense. Hay que sumarle. Esto nada más es en México. Súmenle lo que deben Estados Unidos. La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene 6 meses para resolver multimillonario adeudo de Ricardo Salinas Pliego al SAT mientras suelta varias críticas. Esta nota del 2 de septiembre, por cierto, donde le llegan a cobrar a Salinas Pliego esos 4,000 millones de dólares estadounidenses que debe en México, de una persona que dice que vale 5,000 millones, 5,500, ¿qué le queda después de cubrir? Ahí lo que va a pasar es que se van a andar peleando por ver quién se cobra primero, para que medio alcance a pagar. Salinas Pliego debe 74,000 millones de pesos al SAT. Los pagará. Sheinbaum él dice que los va a pagar. Él dice que es un distractor, ¿no? Que es una persecución política. Acusan a jueces de favorecer a Salinas Pliego. No, hombre, no se han de atrever de seguro. Ricardo Salinas Pliego en bancarrota, pues vean, no soy el único que lo dice, Ya muchos están hablando de esto, de las multimillonarias deudas que tienen Estados Unidos y en México. Megadeudas y demandas acorralan a un feroz Salinas Pliego, que le molesta que le digan su realidad. Él que tanto se burla de los pobres, le molesta que le digan pobre, o peor aún, quebrado. Lo que está en juego ya no nada más es su imagen, Cuidado, porque donde la nueva Suprema Corte de Justicia no se los cobre, va a estar en juego toda la credibilidad del Estado mexicano. Si el señor no paga impuestos, ¿yo por qué sí? Si el gobierno lo sigue protegiendo a través de la Suprema Corte, que ahora estas cosas ya tenemos la esperanza de que cambien con la reforma al Poder Judicial, pues va a tener que pagar esas cuentas. Salinas va a tener que enfrentar lo que cualquier mexicano enfrentaría si no paga impuestos. Y lo que le está pasando en Estados Unidos: cárcel, embargo y la ruina. Y esa imagen de millonario todopoderoso, pues se le está cayendo, Se le está cayendo porque en Estados Unidos ya lo pusieron contra la pared. Ya hay juezas que le dicen que no puede poner más excusas. Ya hay fondos con abogados de altísimo nivel que representan a sus clientes que sí son ricos de a de veras, no como este cuate, que están llevando esto hasta las últimas consecuencias. Con un solo caso que pierda, se le va a venir todo en avalancha. ¿Por qué? Pues porque eso va a abrir puertas para que otras empresas lo demanden, porque van a decir, puta, no tiene suficiente para pagar y si no me cobro a tiempo, olvídate que va a decir, yo te pago en un mes o en 2 meses o en un año. Bueno, si lo dice TV Azteca, pues supongo que es verdad. No, está quebrado y si no te cobras primero, luego no va a haber cómo. Ya no va a poder esconderse detrás de memes ni de frases de superación personal, Va a andar paseándose en algunos podcasts de allá de México, pero en Estados Unidos no va a poder pisar. Ni siquiera su fianza de 25 millones le va a dar inmunidad, Lo único que hizo, por cierto, fue comprar tiempo, Y miren, si eso le pasó en Estados Unidos por una sola deuda con AT&T, imagínense lo que debería de estar pasando en México. Porque lo que debe en Estados Unidos es nada comparado con lo que ha hecho en México, de quien tanto reniega, con sus comentarios clasistas. Repito, 4,000 millones de dólares que debe prácticamente al tipo de cambio actual. Y el tipo sigue paseándose como si nada. Se burla del gobierno, se burla de los mexicanos, se burla de la clase trabajadora, sigue acumulando demandas, deudas, evasiones fiscales. Pero claro, como tenía a los jueces de su lado y a los medios a su servicio, como antes tenía amigos en el poder, pues nadie le tocaba ni un pelo. En Estados Unidos, por mucho que eso, ya descubrió que por mucho menos que eso, pues ya estaba nada de pisar Rikers Island, esta infame cárcel. ¿Por qué en México no se actúa igual? Esa es mi gran pregunta. Ese es el primer gran reto que va a tener la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la nueva Suprema Corte, para demostrar que se va a hacer justicia. Porque estamos hablando de una evasión fiscal a gran escala, Estamos hablando de abuso sistemático contra el sistema tributario mexicano. Ojo, No es que no haya pruebas. Hay resoluciones firmadas por el SAT, hay litigios que están vigentes, hay fallos judiciales. Lo único que pasa es que el tipo apela a todo, se ampara por todo.
Y sigue estirando para ganar tiempo porque sabe que si no le espera la ruina. La misma presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo, que va a tener que pagar. Porque ya se acabaron las excusas. Ya no puede decir que una pandemia o que... No hay ninguna razón legal para que no pague lo que debe. Lo único que hace es escudarse en el poco poder que todavía tiene y en la imagen de un hombre exitoso que es falsa. Lo peor de todo, amigos, es que encima de deberle a Hacienda en México y a muchos en Estados Unidos, se la pasa insultando a los mexicanos en las redes sociales. Yo estaba leyendo hace rato algunos de sus tweets que de veras, qué vergüenza, ¿no? No se pierden de nada. Sale a decir, a mí me molesta mucho ver a tanto zángano, tanto mediocre, tanto huevón que quiere que el gobierno lo mantenga, ¿no? El pobre es pobre porque quiere. Bueno, va a ser pobre. La única razón por la que Salinas Pliego no es pobre es porque se gasta el dinero que es del fisco mexicano. Eso lo escribió alguien que no paga impuestos. Alguien que se enriqueció con concesiones públicas. Un zángano que vive de no pagarle impuestos al gobierno de México. Ese es Salinas Pliego, un zángano que vive de no pagar impuestos. Alguien que literalmente está siendo financiado por el Estado, porque el SAT no le cobra como debería, porque agotaba todos los recursos en la Suprema Corte de Justicia. ¿No se dan cuenta del nivel del cinismo? Miren, otro tuit. Y perdón que le regrese sus mismas palabras. Supongo que no le ha de gustar que le digan zángano, pero a él sí le encanta decirle zánganos a los mexicanos, ¿no? Fíjense en este otro tuit. Dice, si tan listos que son los que me critican, ¿por qué no tienen ni para pagar la renta? Fíjense nada más. Hermano, ¿y tú por qué no pagas los 74,000 millones que le debes al país donde operas? Algunas de las respuestas, ¿no? ¿Por qué no le devuelves al Estado lo que le corresponde? Si en México hubiera la justicia fiscal que hay en Estados Unidos, Salinas Pliego ya tendría embargadas todas sus cuentas, sus propiedades, sus empresas. Hasta el Twitter se lo habrían embargado ya. Pero claro, vive de una justicia fiscal que lo protege. Vamos a ver esta nueva Suprema Corte de Justicia, porque el otro día yo lo decía, si Salinas Pliego viviera aquí en Canadá, ya estaría en la cárcel. En Canadá, por ejemplo, aquí si evades $100,000 de impuestos, ya ni te digo 4,000 millones, hombre, $100,000 de impuestos que evadas, así te embargan tus cuentas, de inmediato, Te congelan todo. Hay una ley de recaudación forzosa. Y si hay dolo, olvídate, de ahí te vas a la cárcel. Ahí no importa que si eres empresario, que si eres político, que si eres pastor de iglesia o que si eres dueño de la televisora, Aquí no se andan con rodeos. Muchos casos aquí de empresarios que por mucho menos que lo de Salinas, $200,000 evadidos. Se han ido hasta 2 años a la cárcel. Y en México, este tipo que debe 20,000 veces más que eso, pues sigue volando en helicóptero privado como si nada, se sigue burlando de la clase trabajadora en México, sigue con estos discursos clasistas, que no son opiniones particulares. Cuando Salinas Pliego le dice zánganos, cuando les dice son pobres porque quieren, no tienen ni para pagar la renta, son muertos de hambre. A ver, son mensajes de odio que humillan a los que menos tienen. En cualquier otro país, un empresario que dijera sandeces de esas, olvídense, le quitan las licencias, la televisión pública le revocan esa licencia. Su reputación social nadie lo iba a querer contratar. Por alguna razón ese discurso clasista le hace mucha gracia a un sector de México. México del que tanto reniega Salinas, ¿no? En México lo siguen entrevistando en podcast y como si fuera un gurú. Le dan espacios en los medios como si fuera un mentor financiero. Este tipo que le debe a todo mundo. En realidad es un parásito fiscal que vive de explotar al sistema. Ya basta, amigos. Si en Estados Unidos, a ver, es que la lógica es sencilla. Si en Estados Unidos casi lo meten al bote por una deuda de 20 millones, ¿cómo es posible que en México deba 4,000 millones de dólares y se la pasa insultando al gobierno, a la gente, a la clase trabajadora?
La única forma en la que este señor va a pagar es metiéndole una orden de aprehensión, congelarle sus cuentas, cárcel preventiva, acciones penales serias. De lo contrario no va a hacer nada, ¿eh? Con memes no se le va a ganar, con sarcasmo tampoco. Ahora dice que quiere ser candidato a presidente de la República, háganme el rechingado favor, Dios nos libre, ¿no? El cinismo hecho persona. Increíble es que haya gente que incluso le hacen eco. Eso todavía es más increíble que lo primero, ¿eh? Dice Papote Malote, si elijamos a Salinas Pliego como presidente, los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. El país se pudre. Bueno, él sería rico de verdad y pagaría todas sus deudas que debe, y supongo que el SAT no le cobraría. Con que se ahorrara sus $4,000 millones, pues ya qué más quiere, ¿no? Este Poder Judicial debe de actuar lo más pronto posible, por eso se votó el plan C, que se le cancele la concesión de la televisora. Aquí en Canadá ya le hubieran quitado la concesión pública. Un tipo clasista que se burla de la clase trabajadora, dueño de una concesión pública en el espectro de radio y televisión, olvídense. No dura ni un mes con eso. Ya estaría en la cárcel, tuiteando tal vez, pero desde la cárcel. Dice Marco Antonio Reyes, yo trabajé en Grupo Salinas y nos hacía trabajar más de 12 horas. Ojalá lo metan al bote, dice. Saludos desde Papantla, Veracruz. Yo he visto podcasts de youtubers famosos que en México alguien dijo, no, yo en alguna ocasión hablé mal o hice un comentario, decía este youtuber, de Grupo Salinas o de Electra, y me borraron el video y pues le arrimaron el caballo de que se retractara de eso, ¿no? Porque le molesta mucho. O sea, a él sí le encanta decirle zánganos a los demás, pobres, muertos de hambre, que no pagan su renta. A él sí le molesta mucho. El típico prepotente, ¿no? Dice Joy, Víctor, tengo un poco de paciencia que ya se está actuando al respecto. Pues sí, ya dijo Gabriela que esto es persecución política de México. Ahora falta, como tú dices, que diga que también Estados Unidos lo quiere perseguir, porque saben que va a ser el próximo presidente de México. Una cosa así no más falta, ¿no? México está rechazando los mejores políticos, los más preparados por los peores. No le veo yo ningún futuro prácticamente en la política, pero yo creo que sí, alguno que otro despistado wannabe votaría por él, ¿no? En fin, amigos, ver para creer, una de las notas principales del día. Nos vemos en el siguiente podcast.